Porque, como anunciamos en el comienzo del programa, vamos a abordar el tema de lo que ocurrió hace algunos días, cuando se hizo viral un video de una persona con un aparente ataque psicótico en un ómnibus de Codmi, que fue bajado a la fuerza por personal del ómnibus y una policía, y bueno, todo lo que derivó después de esa situación. Por eso queremos agradecer y mucho que nos acompañe el psiquiatra doctor Pedro Bustelo. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto de estar acá y muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por aceptar la invitación y por abordar además este tema. Me parece realmente interesante porque, como advertíamos en las imágenes, en ese ómnibus hay mucha gente, que podemos ser usted, yo o cualquiera que estamos acá. Entonces me parece importante saber, aprender cómo proceder si nos toca ser testigo de una situación como esta que vamos a ver ahora. La recordamos antes de que comience a explicarnos, gusto, así la claro. gente también va entrando en tema. Mamá, si no, no va a llegar nunca el infinito. ¡Mamá! ¡Mamá, la veo una sola, mamá! ¡La veo una sola! ¡Otra vez van a matarlo! ¡Otra vez me van a matar! ¡Otra vez gracias a todos! ¡Gracias, vamos a matar mi vida entera! ¡No voy a vivir eternamente! Vámonos. Ay, por favor. La mochila, viejo, la mochila, tirá la mochila. Vamos, hermano. Bueno, es terrible lo que mostró este video, ¿no? Pero primero, ¿cómo podemos reconocer como hay un pasajero más del ómnibus lo que está pasando en esa situación? Sí, realmente, bueno, es una cosa complicada, difícil, desde el punto de vista que la gente no tiene por qué saber salud mental, psiquiatría, psicología, ¿verdad? A propósito de ver eso, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp del cuerpo médico de la Fundación, y entre el cuerpo médico de la Fundación tenemos un doctor muy distinguido, el doctor Eduardo Curvelo, que es el jefe de la emergencia de Vilar de Bo. Chao, ¿está? No, ahí van los pacientes más graves en el peor momento, en la emergencia, ¿verdad? Entonces todos dimos nuestra opinión al grupo y escuchamos atentamente a Eduardo. ¿Por qué? Porque a él le toca ver a los pacientes, a los uruguayos que están más graves desde el punto de vista mental, en el peor momento, en la emergencia. Y él ha ocupado este cargo en otras administraciones. O sea que él no está por un cargo de confianza, sino por su competencia técnica, ¿verdad? En primer lugar, a los psiquiatras nos pone triste esto. ¿Por qué? Y porque si es un trastorno emocional o mental, es un paciente. Para un psiquiatra, alguien que tiene un problema mental es un paciente. Es a lo que nos hemos consagrado la vida entera, ¿verdad? Aparentemente, también escuché algún comentario de un colega muy distinguido, el doctor Freddy Pañuzat, que lo entrevistó una radio, y me gustó mucho lo que dijo y es consistente con lo que pensamos todos nosotros los médicos psiquiatras, ¿verdad? Por lo que dice el muchacho, parece como que hubiera una psicosis. Psicosis es cuando se desorganiza la estructura del psiquismo, pero psicosis puede ser cualquier cosa. Es decir, eso puede ser por estrés y que se le vaya solo, puede ser el comienzo de algo más grave, puede ser una depresión bipolar que estuviera exaltado. Lo que yo vi es que era un chico normal, que trabajaba y que no tenía ningún antecedente. Aparentemente eso fue su primera crisis de un problema psíquico o psiquiátrico, ¿verdad? Sí. O mental. Como cualquier paciente, ahí comentó el jefe de la emergencia, dice, si hay peligro para la gente, que aparentemente no había tanto peligro, y la policía tiene la obligación de reducirlo, esposarlo si es grave, ¿verdad? Los policías están entrenados para hacer llaves, aunque sea una dama, las mujeres están empoderadas y las policías tienen ese entrenamiento, ¿verdad? E ir a una comisaría. ¿Para qué? Para que lo lleven a un hospital, claro, ¿verdad? Esa sería la conducta. O sea, se puede inferir que en todo caso hasta esto sería entrar en un término legal y capaz que no es adecuado entrar en el tema, pero digo, si alguien está atravesando una situación de ese, se lo deja tirado, es omisión de asistencia. Y ¿No se le prestó la asistencia que requería? Y sí, es decir, es tan grave que el paciente fallezca de un pico hipertensivo y le dé una hemiplegia y le explote una arteria en el cerebro y fallezca o quede con secuelas horribles, o que alguien por un problema mental salga corriendo y se coma el alambrado, es decir, cuando el gurí se da contra el alambrado, a mí me dolió, y a todos los que vemos eso nos dolió, ¿verdad? Y hay mucho preconcepto, ¿no? Hay mucho preconcepto con lo mental. La otra vez, en este mismo canal, con Luis Alberto Carballo, que nos había invitado, comentamos que los insultos que usamos los uruguayos, me lo dijo una vez una señora en una charla, son todos vinculados a lo mental. Si un uruguayo quiere insultar a otro, estúpido, idiota, tarado, mongólico, enfermo, débil mental o sifilítico. Y sifilítico también quiere decir algo mental.
pero es una enfermedad venérea, sí, pero antes de los antibióticos, en el siglo XIX, en un manicomio estaba lleno de gente con sífilis en el cerebro, entonces sifilítico era sinónimo de loco. Ahora, a nadie le dicen, telegráfico, a nadie le dicen gástrico, claro, fracturado, anda, sí, hipertenso. Sos un hipertenso claro, de porquería. Entonces, enfermarte del cuerpo es honroso y enfermarte de la mente es deshonroso. No, nadie está libre. Ese chiquilín podía ser el hijo de cualquiera de las personas claro, que está mirando, ¿verdad? O uno mismo. O cualquiera de nosotros puede estar en ese ómnibus. También. ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros si somos testigos y nos toca presenciar una situación de esa? Y bueno, realmente la población tiene que estar más psicoeducada. Esto que estamos haciendo es psicoeducación. Eventualmente decir, no, está mal el muchacho, es decir, no lo dejes tirado en la carretera. Además se iba el ómnibus sin la mochila. Imagínate el chiquilín en el campo, en la carretera, mal de los nervios y sin su mochila, con la boletera, con la plata para tomarse otro ómnibus, ¿no? Claro, ahora, digo, pero también, digo, uno no sabe, digo, al no conocer, Claro. y uno sabe cómo puede reaccionar una persona. Da miedo, da miedo. Claro, o sea, digo, da miedo. A mí no me parece bien que haya tanta pasividad, incluso lo único que se atiene es a grabar, nada Claro. más. Sí, sí. Pero también, o sea, yo me pongo en el lugar y puedo quedar hasta paralizado por temor a no saber cómo va a reaccionar, si puede reaccionar Claro. con violencia o no. Sí, ahí por eso nosotros acudimos a Eduardo, que maneja situaciones de esas en que son necesarios. Un varón agitado, corpulento, un marinero del puerto que habla otro idioma, que a veces son cosas que suceden. Vienen 10 coraceros y no pueden con él. Por eso, entonces, pero, usted aconseja en el ómnibus quedarnos quietos. No, ni siquiera estimular, impedir que la policía lo baje, sino... Estimular a que se lleve a una comisaría para que lo lleven a un lugar donde reciba asistencia médica. ¿Por qué? Y porque es un paciente. Además, en otra época era distinto, pero ahora hay pandemia de depresión, Claro. hay pandemia de depresión bipolar, hay cantidad de gurises que están así porque han ingerido un tóxico, y nadie está libre de tener un hijo así, y a nadie le gustaría que si le da una crisis psíquica, psicológica, de agitación psicomotriz, que lo larguen en el campo. Claro. Ahí, O en sea la que lo que usted carretera. sugiere es que yo, si me toca estar en ese ómnibus, le diga al chofer, no, vamos a llevarlo a la comisaría o a un hospital y que ahí se busque lo mejor para este muchacho y no dejarlo tirado ahí. Perfecto. Ahora, ¿cómo hago o cómo se hace para diferenciar entre lo que es un ataque de pánico y un brote psicótico? Ajá. ¿Hay matices como para Sí, advertir? sí. La persona que tiene el ataque de pánico no pierde el contacto con la realidad, ¿verdad? Lo único que puede perder contacto con la realidad es que tiene la sensación de muerte inminente. Él piensa que se va a morir. Y la otra sensación tiene es que está perdiendo la cordura. ¿Viste? De Pero que no se pone violento. No, en general piden ayuda, tiemblan, sudan, lloran, tienen hormigueos, está como todo distinto, pero el ataque de pánico está clasificado dentro de los trastornos para ansiedad. Ahora bien, hay otros trastornos, como la depresión bipolar, que a veces debutan con un ataque de pánico. Si el ataque de pánico es en una persona que es adolescente o tiene menos de 30 años, hay que descartar la depresión bipolar. ¿Por qué? Porque hay una pandemia de suicidios a nivel global y a nivel mundial. Y el 90%, esto se lo tienen que grabar en la cabeza a los uruguayos, el 90% de los suicidios consumados, o sea, 9 de cada 10, son por depresión bipolar, que puede aparecer como apareció este chiquilín, o por episodio depresivo mayor. ¿Tá? Hay gente que teoriza con cosas, tratando de descubrir la pólvora, trata de descubrir el agua tibia, pero la pólvora la descubrieron los chinos hace miles de años, ¿viste? El 90% de los suicidios consumados son por depresión bipolar, que a veces se presenta así, porque la depresión bipolar tiene depresiones y exaltaciones. Y cuando está eufórico, en un momento cuando yo le digo, ¿será un bipolar este chiquito? Digo, por la juventud puede ser. ¿Pero es una cuestión que viene con nosotros o algo genera una... La depresión bipolar es genética, se hereda. ¿Es genética? Se hereda. Es genética. Sí, eso se hereda del padre, de la madre, a veces de las dos ¿Y cómo estirpes. podemos hacerlo para advertirlo de manera temprana y evitar un desenlace como el que usted acaba de decir, que 9 de cada 10 suicidios consumados son por esta causa? ¿Te acordás cuando estaba lo del coronavirus? Sí. Y estaba el PCR. Bueno, PCR positivo es portador del coronavirus. ¿Tiene síntomas? Tiene COVID-19, que es la enfermedad, porque no es lo mismo tener el coronavirus que COVID-19, que es la enfermedad. Acá es lo mismo, es decir, hay que hacer un rastreo. Un rastreo se hace en cosas mentales con un cuestionario de 20 preguntas, que no es un cuestionario común y corriente, eso es un instrumento que tiene todos los mismos estudios, que tiene un manómetro para medir la presión, estudios de sensibilidad, de especificidad, y esas 20 preguntas te diagnostica la depresión con un 86% de efectividad. Así que
Si te da más de 7 positivas en los últimos 30 días, vos tenés casi un 90% de chances de tener una depresión. Una cosa dramática, un experimento natural. Viste que con la pandemia muchos médicos se asustaron, los veteranos, ¿no? Sí. Hipertenso, diabético, estresado crónico, todos los médicos, me incluyo yo también, y se jubilaron por miedo a morirse, ¿verdad? En 33 no hay ningún psiquiatra residente. Bueno, eso le iba a decir. ¿Cómo está el sistema de salud para abordar precisamente este tema? O sea, ¿los prestadores de salud están dando un servicio como corresponde para atender la salud mental? No, está colapsada toda la salud mental, menos el servicio médico de la Fundación, está totalmente colapsado. Por ejemplo, hay un doctor que trabaja en la Fundación y trabaja en ACE en Ciudad de la Costa. ¿Bien? Dice, Pedro, yo trabajo en el paraíso y en el infierno. A ver, explícame. Y la Fundación es el paraíso, media hora para ver cada paciente, no estamos colapsados. ¿Vos sabés para cuándo están dando hora para mí en Ciudad de la Costa en ACE? No, para enero del 2023 y estamos en agosto. ¿Te das cuenta que alguien que necesita... es vida. Exactamente. Entonces va a haber más, es decir, la pandemia de depresión está explotando por todos lados. El ministro del Interior lo sabe bien. Cada 2 o 3 días se suicida un policía jovencito. Que muchas veces... Uno era amigo de mi hermana. Yo tengo 62, tengo una hermana de 24. Mi padre me tuvo a mí a los 30 y mi hermana a los 70. Está muy bien. Está muy bien. Entonces tengo una hermana bien jovencita que podría ser una hija y no es mi hermana. No es mi hija, es mi hermana. Se le suicidó un amigo. En Maldonado. Y ahora hace poco, un chiquilín cuando conseguía laburo, se metió de policía. Cosa muy común en el interior. No consigo laburo, me meto de policía. Bueno, 19 añitos. Y bueno, es el segundo amigo que se le suicida del círculo íntimo de mi hermana. Porque eso que está diciendo es así. Yo soy padre de 2 niñas, un adolescente, y en su entorno conozco muchos casos de crisis de ansiedad, de ataques de pánico, e incluso también hasta de intentos no digo suicidio, pero de lastimarse, ¿no? O sea, de flagelarse. Y es muy frecuente. ¿La pandemia potenció todo esto? Absolutamente. Lo expandió, amplificó. Expandió así a nivel de adolescentes, en donde vieron sus vínculos interrumpidos, en todo caso también hasta la comunicación con los pares. Mira, Fede, yo estoy en la Fundación Casa Bajones, queda en Eduardo Acevedo, esquina 18. Ahí es la Duelar, ¿viste? Atrás está el Yaba. Sí. El otro día hubo una sentada de los chiquilines y de los docentes, 2 sentadas, una en cada turno, con mucha gente. ¿Por qué? Y porque una chica que decía que se iba a matar, creían que estaba jorobando y se suicidó. ¿Viste? Es decir, todo intento de suicidio, aunque sea con una galletita, es grave. ¿Por qué? Porque los ingleses han descubierto hace muchísimos años que quien intenta matarse una vez con un mecanismo estúpido, la chance de que muera por suicidio se multiplica por 15, porque van agarrando coraje y pasan de la galletita al Plidex y a distintos remedios hasta que al final pasa algo grave. Está muy interesante lo que dice, doctor, porque además... Es un pedido de ayuda desesperado. Eso, una de las consignas que se manejan con frecuencia es: hay que hablar del tema. Sí, hay que hablar. Sin duda. Hay que hablar. Ahora también, hay otras teorías que dicen que cuando alguien está atravesando una situación de estas, de vulnerabilidad emocional, psiquiátrica, y ha pensado en autoeliminarse, cuando ve que personas conocidas lo hacen, no es como que se interprete bien el empujón que le falta para hacerlo. Y bueno, eso se llama el contagio social del suicidio. Eso se descubrió hace muchísimos años, cuando Goethe, el escritor alemán, el que da el nombre al instituto donde enseña alemán, escribió una novela que se llamaba El joven Werther, que era el personaje de la novela. El joven Werther se enamoraba de una mujer, tuvo un desamor, entonces se pone un chaleco amarillo y se autoelimina. Entonces empezó a verse que mucha gente que leía la novela tenía un desamor, se ponía el chaleco amarillo y se autoeliminaba. Eso se llama el contagio social del suicidio. De manera que, te agradezco la pregunta, es decir, no cualquiera puede ir a hablar de suicidio en un medio de comunicación de masas. ¿Por qué? Porque por un error puede dar un mensaje que en vez de ser anti-suicidio sea pro-suicidio, ¿no? Yo vi hace poco en un medio de comunicación, no importa quién lo dijo, yo qué sé, los jóvenes del mañana serán los suicidas, los jóvenes de hoy serán los suicidas. Ahí está afirmando. Eso es un mensaje pro-suicidio. Claro, tendría que decir, serían si nosotros no hacemos algo, ¿viste? Claro. Y la verdad que está complicado porque realmente tenemos mucho más gente con depresión y mucho menos psiquiatras. Y hay gente con un discurso antipsiquiatra.
diciendo que puede curarse la depresión haciendo ejercicio físico. El ejercicio físico es un antidepresivo natural, Ayuda, claro, pero si ayuda, vos tenés pero- una depresión macha, la persona no puede levantarse ni de la cama. Sí, igual creo que hay cosas ¿Cómo va a ser por suerte, ejercicio? han ido cambiando también. Antes ir al psiquiatra era ya estigmatizar, bueno, este está loco, va al psiquiatra. Hasta, no, ¿cómo lo va a medicar? Si no me lo dopa a mi hijo, a mi hija. No, y eso ha cambiado también, Sí, ¿no? sí, Lo sí, ha sí, cambiado. pero- Bueno, para sacar conclusiones entonces, nos toca ser testigos de una situación de esas, persuadir a, en todo caso, el chofer del ómnibus o que esté en la calle de ir a una comisaría o en todo caso un hospital para tratar de Claro. solucionarle Y la darle vida, pero no asistencia. dejarlo a la buena de Dios, ¿no? Tirado en el campo y sin mochila, después Exacto. le tiran la mochila y manejate, loco, no, Y pobrecito. encarar el tema con la responsabilidad que corresponde. Nadie está libre. Esperando además que el sistema de salud mejore para abordar un tema tan importante como la salud Fede, el que mental. tenga cerebro, le puede pasar eso. Tal cual. Inclusive vos, yo, cualquiera de los Sí, que sí, estamos sí, acá. sí, Porque sí. lo único imprescindible es que tengas cerebro y se te afecte. Y nunca hubo tantos trastornos emocionales como después de la pospandemia del coronavirus, que disparó todos los factores de riesgo para todas las enfermedades mentales. Y ahora sumale la guerra, sumale el calentamiento global y que se incendia todo. Sí, sí, problemas económicos, lo que sea. No, lo no, que sea. no fue por el calentamiento global, pero viste, el shopping de Punta del Este desapareció. Sí, sí. Una cosa, 2.000 personas laburaban ahí. Bueno, ahora el Estado los está asistiendo con un seguro de paro Todo especial. contribuye. Pedro, muchísimas gracias No, por gracias su a tiempo ti y por la por- claridad para abordar este tema tan pero tan sensible Muchas gracias. que bueno, ha estado en los titulares todos estos días. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Un gusto enorme, gracias por invitarme, No, Federico. al contrario, muchas gracias. El psiquiatra Placer. Pedro Bustelo estuvo entonces charlando con nosotros.